Muy buenos días, queridos amigos, hermanos. Es un gozo, un placer, un privilegio para mí en esta hora poderme dirigirme a ustedes. Saludos a todos nuestros hermanos en Colombia, en los Estados Unidos, en Centroamérica, México, que nos pueden estar viendo en esta transmisión. Deseamos que la paz de Dios esté con nosotros y sobre todo que el Espíritu Santo tome el control de este tema. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque en esta hora podemos tener la oportunidad de abrir tu palabra, de meditar en lo que tú dices. Ayúdanos a entender, danos sabiduría y entendimiento, que todo sea para tu honra y tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace 2000 años atrás, como lo hemos venido diciendo en los dos temas anteriores, Jesucristo estaba en lo alto del Monte de los Olivos. Y en determinado momento, cuando sus discípulos le mostraron la hermosura del templo de la ciudad de Jerusalén, él, mostrándole no solamente los edificios, sino hablándole de lo que sería el futuro, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos obviamente se asustaron y le preguntaron que cuándo sería esto. Ahora, pero lo que yo quiero llamar la atención de ustedes es lo siguiente. Antes de subir al Monte de los Olivos, los fariseos le habían preguntado a Jesús cuándo sería la venida del reino. Y él les dijo: a usted no les voy a dar señales, porque el reino de los cielos ya está aquí. Y el reino de los cielos simplemente era Jesús. Jesús como rey, y cuando Él está en nuestros corazones, el reino comienza acá. Y yo les dije la vez pasada, o en el tema anterior, de que las primeras dos señales, la que estudiamos en el primer tema y en el segundo tema, la señal de Lot y la señal de Noé, fueron señales dadas por el Señor para gente incrédula. Pero a partir de hoy comenzamos las señales que Dios le da a los creyentes, aquellos que han hecho de la palabra de Dios el centro de sus vidas, que la consultan, que creen en ella. Los hijos de Dios no necesitan de señales para creer. Las señales no producen conversiones, las señales reafirman la fe que ya se tiene. Entonces, ¿por qué les digo que los temas de hoy, a partir de hoy, tienen que ver con creyentes? Porque noten ustedes lo que dice en Mateo 24, el versículo 3, primera parte. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, ¿cómo? ¿Cómo dice? Aparte. Se le acercaron aparte. ¿Qué quiere decir aparte? Se aislaron de la multitud, se aislaron del grupo, se fueron a un lugarcito debajo de un árbol, qué sé yo, y allí aparte, solamente discípulos y Jesús. Discípulos y Jesús. Estando ellos aparte, le preguntaron: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señales hay de tu venida del fin del mundo? De modo que, estando aparte, Jesucristo procede a darle las señales del fin del mundo. Estas son señales para creyentes. Noten usted lo que les dijo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente después de que el sol se oscurezca y la luna no dé su resplandor, inmediatamente después de que las estrellas caigan del cielo, e inmediatamente después de que las potencias de los cielos sean conmovidas, Mateo 24, 29, ¿qué va a pasar? ¿Qué quiere decir la expresión inmediatamente después? Quiere decir que de estas cuatro señales que le está dando aquí en el Monte de los Olivos, cuando se cumpla la última de las cuatro señales, inmediatamente después, dice las Escrituras, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Entonces, estas señales no se las dio a los fariseos. A los fariseos les habló solamente de la señal de Lot y la señal de Noé, que tiene que ver con señales de condiciones sociales, de cómo sería el ambiente cuando Cristo regresara a la tierra. Pero a los discípulos fue más específico, le dio cuatro señales específicas que hablan de la venida de Jesús. Quiero decirles que estas señales que Jesús dio en el Monte de los Olivos les fueron confirmadas al profeta Juan estando en la isla griega de Patmos. Y estas señales las hemos, vamos a decir, recopilado
en un tema muy interesante, el sexto sello. Dice, cuando vi que se abrió el sexto sello del Apocalipsis, he aquí que se había hecho un gran terremoto. Vamos a decir que esta es como una quinta señal que Jesucristo no mencionó de una manera específica. Pero noten ahora que Juan vio las señales que Cristo vio también. Dice, el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso atado como sangre. Las mismas señales que Jesucristo dio en el Monte de los Olivos. Y además agrega, y las sed del cielo cayeron sobre la tierra, también dada por Jesucristo, esta señal. Y dice que estas señales no solamente fueron vistas o dadas por Jesús y vistas por Juan, sino que un profeta varios años antes, unos siglos antes de Jesucristo, dijo lo siguiente: haré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Y noten lo que dice Joel 2:30 y 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces aquí ya tenemos a tres profetas, incluyendo Jesús, que están dando una serie de señales que tienen que ver con su regreso, pero señales más específicas, señales que pueden ser buscadas en la historia hasta con fechas específicas. De modo que bienvenidos, hermanos, a esta señal que llamaremos la señal del Monte de los Olivos, una señal del fin del mundo, o que también podríamos llamarle señales del sexto sello del Apocalipsis. 5 señales dadas por el Señor Jesucristo y confirmadas por el profeta Joel y por el profeta Juan en el Apocalipsis. Y vamos a comenzar por el gran terremoto. El gran terremoto que se menciona en Apocalipsis capítulo 6, el versículo 2. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el gran terremoto que se menciona en Apocalipsis es la inauguración, es el comienzo del sexto sello del Apocalipsis. Este gran terremoto ocurrió el 1 de noviembre de 1755. Entonces, déjenme decirles, si a ustedes como creyentes, estudiosos de la Biblia, un día les preguntan, ¿y cuándo comenzó el sexto sello del Apocalipsis? Ustedes pueden decir, sin temor a equivocarse, comenzó el 1 de noviembre de 1755. Y alguien dirá, pero ¿cómo que un gran terremoto? Si todo el tiempo ha habido terremotos. ¿Por qué este terremoto? Mire, cuando ocurrió el terremoto en Japón hace unos años atrás, que causó fisuras en plantas nucleares, ese terremoto no se sintió en los Estados Unidos ni se sintió en Colombia. Los terremotos terribles que han ocurrido en la Ciudad de México se han sentido en México, pero no se han sentido en otros países o en Colombia o en Sudamérica. Pero es que el terremoto de Lisboa, el del 1 de noviembre de 1755, fue un terremoto que, de acuerdo a los sismólogos, a los expertos, se sintió o se notaron sus efectos en todo el planeta Tierra. Miren ustedes, el epicentro del terremoto ocurrió al sur de Lisboa, Portugal. Y como resultado de ese terremoto, en el acto murieron 90,000 personas en Lisboa, Portugal. Ahora, no solamente en Lisboa, Portugal, 10,000 personas murieron en otro país, en Marruecos. En España murieron 1,000 personas. Y después de esto, de este terremoto, se produjeron olas gigantescas. Se produjeron maremotos de hasta 20 metros de altura que viajaron desde Europa, desde la costa norte del África, hasta llegar a Sudamérica, en las islas de Martinica y Barbados, al otro lado del Atlántico. Para los creyentes, 1 de noviembre de 1755 fue el cumplimiento de la primera señal del sexto sello del Apocalipsis. Queridos, nosotros ahora estamos viviendo en el sexto sello del Apocalipsis. Y alguien me pregunta, pastor, ¿y qué parte de la Biblia estamos nosotros? Simplemente estamos en el tiempo del sexto sello del Apocalipsis. Pero alguien podrá decir, pero bueno, eso de terremoto puede que sí, puede que no. Pero lo que vamos a ver que ocurrió 25 años después, eso sí hay que pensarlo. ¿Qué fue lo segundo que ocurrió? Según Mateo 24:29, Apocalipsis 6:2 y Joel 2:30, ocurriría
una señal espantosa para la cual no ha habido explicación: el oscurecimiento del sol y el enrojecimiento de la luna. Bueno, esta señal ocurrió el 19 de mayo de 1780. Para aquellos que estaban dudando en 1755 de que pudiera haber sido el inicio del sexto sello, tuvieron que decir, es cierto. ¿Por qué? Porque 25 años después, el 19 de mayo de 1780, ocurre el gran oscurecimiento del sol. Este oscurecimiento es conocido como el Día Oscuro de Nueva Inglaterra y se vio en la parte norte de la Tierra y más exactamente sobre el territorio de los Estados Unidos. Y alguien se preguntará, ¿pero por qué en los Estados Unidos? Muy simple, elemental. Miren ustedes, 1780. En el único país del mundo donde había libertad para estudiar las escrituras. En el único país del mundo donde la gente podía estar estudiando las profecías, donde existía libertad de culto, libertad de conciencia, era en Norteamérica. Dios no está interesado en poner señales como estas en países donde la gente no tiene acceso a las escrituras, porque aquí hubiera pensado la gente en el África, en el Asia o en Latinoamérica, partiendo de México hacia el sur, hacia Sudamérica, en Colombia, ¿qué hubiera pasado en 1780 cuando no había libertad de culto, cuando la gente no podía estudiar las escrituras? Hubieran visto que el sol se oscurece. Hubieran dicho, ay Dios mío, se acabó el mundo. Pero la gente en Norteamérica, donde había libertad de culto, una nación protestante, cuando vieron el oscurecimiento del sol, aunque algunos llegaron a pensar que era el fin del mundo, los estudiosos de la Biblia dijeron, oh no, es el cumplimiento de una de las señales del sexto sello del Apocalipsis. Miren, ustedes pueden comprobar lo que les estoy diciendo metiéndose al internet. Y ustedes se dan cuenta que esta señal se cumplió y hasta este momento no hay explicación. Noten ustedes que en la Enciclopedia Americana aparece el día oscuro. Dice que este día oscuro fue el nombre dado al 19 de mayo de 1780 en New England, cuando la luz del sol se apagó sin causa aparente. Es como si alguien hubiera bajado el switch y se apagó el sol. Pero ¿cómo se puede entender eso? Dicen dice la Enciclopedia Americana de que el sol salió normalmente hacia las 9 de la mañana, pero después de las 9 de la mañana comenzó la oscuridad y fue aumentando, fue progresiva. Y la oscuridad duró el resto del día. Y en la noche, ojo, tomen nota, las mismas palabras de Jesucristo, las mismas palabras del sexto sello del Apocalipsis, las mismas palabras del profeta Joel. Hacia la medianoche, la luna salió toda de color rojo, se tornó como en sangre. Hay un poema que se conserva y fue un poema escrito por alguien llamado Dark Day el 19 de mayo de 1780. Y la persona que escribió este poema y se lo publicaron, escribió un poema donde decía cosas muy interesantes y yo voy a tomar algunos párrafos nada más, unos dos parrafitos del poema, unas dos estrofas, y noten ustedes lo que él decía. Este es el día que los pecadores deben arrepentirse y volverse a Dios. Si ellos se demoran y no obedecen, entonces ellos sentirán su vara. Dice más adelante, en la parte superior izquierda de su pantalla, yo se lo traduzco al español, dice lo siguiente en el poema: 19 de mayo, un triste día, cuando las tinieblas cubrieron el firmamento. El declive del sol puede ser una señal de un gran evento que se aproxima. ¿Cuál evento? Jesucristo dijo que inmediatamente después de que se cumplían las señales de estos sellos, Él vendría. A esto se estaría refiriendo el autor de este poema. Pero veamos otros detalles. Tomás Campanella, en su libro Marcando bien la penumbra, arrojando luz sobre el gran día oscuro de 1780, eso es un libro que usted puede ordenarlo por Amazon. Y este es un libro de 1780. Y este es un autor que no tiene nada que ver con nosotros hoy en día. Mire lo que escribió este autor Campanella. Al mediodía se sirvieron las comidas con un candelabro. ¿Por qué creen que se sirvieron las comidas con un candelabro? No era el día de los enamorados, no estaban románticos, fue en todas las casas. ¿Por qué creen que al mediodía, a las 12 del día,
las comidas se sirvieron con un candelabro, porque como reportó el periódico Massachusetts Spy, al mediodía era difícil leer sin la ayuda de luz artificial. Entonces, ¿cuán oscuro estaba el día? Sigamos leyendo. En Sudbury, Massachusetts, un testigo de nombre Richardson dijo que fue tan terrible la oscuridad que uno no se podía ver la mano. Entonces, ¿cuán oscuro estaba el día? No era, no era un eclipse, porque los eclipses ustedes saben que duró unos instantes, unos segundos, pero es que esta fue una oscuridad total del sol desde las 9 de la mañana que fue aumentando progresivamente y que duró hasta la puesta del sol, supuesta puesta del sol. Todo estaba oscuro. Entonces, ¿qué podemos decir? 25 años después del gran terremoto de 1 de noviembre de 1755, ocurre el oscurecimiento del sol, la segunda señal dada por Cristo, Juan y por el profeta Joel. Entonces vamos ahora a la tercera señal. Si alguna persona en aquellos tiempos en los Estados Unidos de Norteamérica, en los países protestantes de libertad religiosa, dudaban del inicio del sexto sello, noten ustedes que se cumple la tercera señal dada por Jesús y corroborada por Juan en el Apocalipsis, la caída de las estrellas. Mateo 24:29 y Apocalipsis 6:13. Esta señal se cumple el 13 de noviembre de 1833, o sea, 58 años después del inicio del sexto sello o del gran terremoto de Lisboa. 13 de noviembre de 1833. Y saben que el Richmond News, un periódico de Ray Coney, este periódico publicó algo muy interesante en una edición reviviendo la historia. Dice Richmond News que la lluvia de las estrellas fue tan espectacular que mucha gente pensó que era el fin del mundo. Una lluvia espectacular de estrellas. Y sigue diciendo el autor de este editorial. Testigos dijeron que la lluvia fue tan espesa y tan rápida que parecía que cada estrella del cielo estaba cayendo. Las estrellas continuaron cayendo hasta que el sol se salió. Una terrible ¿qué? Oscuridad. Y ese día, el 13 de noviembre de 1833, ocurrió algo contrario a la oscuridad del sol. Si al mediodía no se podía leer sin la ayuda de luz artificial, en este caso, a la 1, 2 de la mañana, la gente podía leer la Biblia o los periódicos a la luz de las estrellas. Cuando uno puede en la noche, solo con la luz de la luna, poder leer la Biblia o leer algún periódico, uno no puede. Pero fue tan tremenda la lluvia de estrellas que se iluminó absolutamente todo. Ahora, alguien dirá, pero es que siempre ha habido lluvia de estrellas. Sí, es cierto. La primera lluvia de estrellas se registra en el año 902 a.C. de Jesucristo. Y Platón, el filósofo, habló de otras lluvias. Pero, mis queridos, la lluvia de estrellas de 1833 fue la más espectacular nunca antes registrada en la historia. La lluvia de 1833. Bueno, esa lluvia no es otra cosa que el cumplimiento de la tercera señal del sexto sello. Olmsted de Boston dijo que comenzando un poco antes de la medianoche, su número era como la mitad de los copos de nieve que se observan durante una nevada. Los que han podido estar o hemos podido estar en una nevada, nos damos cuenta, y si vamos manejando un carro, yo recuerdo una nevada aquí en los Estados Unidos, donde venía de la Florida, iba rumbo hacia Chicago, y yo iba manejando y se desató una tormenta de nieve, era difícil ver al frente. Todo se puso blanco. Eso nos tocó hacernos debajo de un puente y esperar que pasara un poco la lluvia, o la lluvia no, la tormenta de nieve. Y este señor Olmsted de Boston dice que la lluvia de estrellas de 1833 parecía como la mitad de los copos de nieve que se observa en una tormenta de nieve. Él dice, yo no sé cómo lo hizo, y yo no sé si en los próximos días él miraba cerrado los ojos y miraba estrellitas. Yo no sé si el cuello le quedó funcionando bien, pero él dice que contó más de 240,000 meteoros entrando a la Tierra. Y ustedes podrán ver la pintura
que hizo alguien de la época y se las hemos enmarcado. Y toda esta información que les estoy dando, ustedes la pueden corroborar metiéndose al internet. Pongan lluvia de estrellas de 1833. Pues bien, mis queridos, hemos visto hasta este momento que 3 señales del sexto sello se han cumplido. ¿Cuáles? El gran terremoto de 1755, el oscurecimiento del sol de 1780 y la caída de las estrellas de 1833. Pero hay una cuarta señal. Jesucristo dijo en Mateo 24:29 que después de la gran tribulación, después de la tribulación de aquellos días, después de eso se vería la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos. Pero recuerden que son 5 señales. Hablando de esta cuarta señal, déjenme decirles que la gran tribulación aquí no está hablando de el tiempo de angustia de los últimos días. Es muy diferente. Pero la palabra tribulación que aparece aquí es la palabra griega tlipsis, que significa aplastamiento, donde la gente va a ser estripada, va a ser aplastada. Y él habla de una gran tribulación. Y noten ustedes que él se lo advirtió a los discípulos. Eso que dijo en Mateo 24, el versículo 29, él se lo advierte a los discípulos. Dice en el versículo 9 del mismo capítulo: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Recuerden que Cristo está sentado aparte con los discípulos en lo alto del monte de los olivos. Los discípulos le han preguntado: Señor, danos señales del fin del mundo. Y Él les está diciendo: mire, yo les advierto una cosa, le dijo a sus discípulos: a ustedes los van a afligir, los van a matar, van a aborrecerlos por causa de mi nombre. Y muchos serán escandalizados, Mateo 24:10, y se entregarán unos a otros y aún unos a otros se aborrecerán. Y aún viene la hora, dice San Juan 16:2, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Él habla de una gran tribulación, de una gran prueba, de un gran aplastamiento, trituración que van a sufrir los discípulos. Nosotros sabemos por la historia de que las palabras dichas por Jesucristo se cumplieron rapidito. Ya ven, la primera víctima de la persecución judía fue Esteban. Y la persecución judía va desde el año 37 hasta el año 70 de la era cristiana. Pero esta sería la gran tribulación. No, porque los discípulos simplemente huyeron hacia Europa, hacia el África, al Asia, a otros lugares huyendo de la persecución. Y esta persecución no duró sino hasta el año 70. ¿Y por qué? Porque en el año 70 Israel, Jerusalén fue destruida por los romanos. Entonces ya no podían seguir persiguiendo a nadie. Pero hubo una segunda persecución y es la que comienza en el año 100 y va hasta el año 313. Es la persecución romana pagana, donde los cristianos eran puestos presos, llevados a los circos romanos para hacer un terrible espectáculo, eran puestos clavados en las cruces y quemados vivos, o eran arrojados a los leones o a los perros salvajes. Esta persecución duró 213 años. Pero vino una tercera, que es la persecución romana cristiana y que se conoce como la Santa Inquisición. Esta persecución comenzó en el año de 1208 con el Papa Inocencio III. Yo les decía que la palabra tribulación en griego se dice tlipsis, y tlipsis quiere decir ser aplastados. Pues literalmente, las autoridades en alianza con Roma papal, comenzaron a infligir una serie de tormentos, a aquellos que se oponían a Roma. Y ustedes están viendo que utilizaban un tipo de prensa, donde le iban cerrando y cerrando para aplastarle la cabeza a las personas y sacarles confesiones de herejía. Estaban tronos llenos de púas, de clavos de hierro, para que la persona al sentarse pues se le enterraran por todo el cuerpo. O estaban unos tipos de sarcófagos llenos también de púas de hierro, de clavos, que cuando cerraban la puerta de ese sarcófago, la persona era atravesada en todo su cuerpo. Eso comienza, noten la fecha, 1208. En el año 1095, unos años antes, podríamos decir que es exactamente cuando comienza la Inquisición, pero esta Inquisición fue dirigida contra los judíos
y contra los musulmanes, no contra los cristianos. Y las tropas de los reyes de Europa, los reyes de Europa mismos se montaron en sus caballos y se fueron con sus vestimentas llevando la cruz aquí sobre el pecho y la cruz en sus escudos y se fueron a liberar la Tierra Santa por orden del Papa o por solicitud del Papa y fueron miles, cientos de miles de musulmanes y de judíos que fueron asesinados en la Inquisición de las Cruzadas que comenzó en el año de 1095. Pero Cristo dijo que incluso llegaría el día cuando muchos serían muertos en el nombre del Señor, pensando que con eso le estaban rindiendo culto a Dios. Uno de los casos más famosos es el de Juana de Arco. Juana de Arco fue condenada por la Inquisición en Francia. Se dijo que era una bruja, una hereje, y la quemaron viva. Años después, la misma Iglesia romana, en otra reunión, dijeron que fue un error. I'm sorry, discúlpenme, nos equivocamos. Juana de Arco no era una bruja, Juana de Arco era una santa. Y ahora, hoy en día, a Juana de Arco la veneran en la iglesia como Santa Juana de Arco, la doncella de Orleans. Estas cosas ocurrieron durante el tiempo de la Inquisición. Esa Inquisición que comenzara en el siglo XI, en el año 1000, alrededor del año 1025. Esa Inquisición que comenzara en el siglo XI duró ¿hasta cuándo? Hasta 1834. Estamos hablando de 800 años de persecución. A las Américas llegaron, obligaron a los indios a bautizarse y los que no aceptaban esto eran sujetos a torturas y muchos fueron muertos por no aceptar esta fe que estaban imponiendo. El 15 de julio de 1834 ocurre el fin de la Gran Tribulación, del gran aplastamiento que sufrió la Iglesia. Y fue la reina gobernadora María Cristina de Borbón en España. ¿Por qué España? Porque la más terrible inquisición de la historia de la humanidad ocurre en España. Esa inquisición que la exportaron a las Américas los conquistadores, los colonizadores, terminó en 1834 cuando la reina María Cristina de Borbón firmó un decreto aboliendo definitivamente el Tribunal de la Inquisición, dirigida por un tal Torquemada. Ahí termina la Inquisición. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, de las 5 señales dadas por Cristo, 4 se han cumplido. Ahora, yo quiero hacerles una advertencia. En el calendario nuestro, en nuestros relojes de la Tierra, en los relojes de la Tierra, 1000 años son 1000 años. Es mucho tiempo. Hace 2000 años Jesucristo dijo, yo vengo pronto. Y alguien dirá, pero han pasado 2000 años, eso es demasiado tiempo. No. En el reloj del cielo, dice el apóstol Pedro, que 1000 años son como un día. 1000 años son como un día. O sea, que si hace 2000 años Jesucristo dijo que volvería pronto y daba estas señales, hace 2000 años en el reloj del cielo son 2 días. O sea, podemos decir sin temor a equivocarnos que lo que Cristo dijo lo dijo antier. Luego no ha pasado mucho tiempo. Para el cielo no es mucho tiempo. Para nosotros en la tierra que vivimos 70, 75, 80 años, los más viejitos 100, 105 años, eso es demasiado tiempo. Pero ¿por qué es el reloj de la tierra? Pero en el reloj del cielo 1000 años son como un día. 4 de las 5 señales del Apocalipsis del sexto sello se han cumplido. Por eso es que decimos, estamos viviendo en la época más importante de la historia bíblica y historia de la humanidad, en el tiempo del sexto sello del Apocalipsis. La primera señal se cumple 1 de noviembre de 1755 y es el terremoto de Lisboa. Con esto se inaugura el sexto sello del Apocalipsis. La segunda señal, 19 de mayo de 1780, la oscuridad del sol y que la luna salió a la medianoche convertida en sangre, es una corroboración de lo que Cristo dijo en el Monte de los Olivos, que había sido predicho por Joel y que Juan también lo confirma. La tercera señal es la lluvia de las estrellas, 13 de noviembre de 1833. Y la cuarta señal fue un año siguiente, al año siguiente, en 1834, en julio de 1834. Entonces,
de las 5 señales, 4 se han cumplido. ¿Y qué pasa con la quinta señal? La quinta señal se llama la conmoción de las potencias de los cielos. ¿De qué está hablando? ¿Qué es eso de la conmoción de las potencias de los cielos? ¿Será que ya se cumplió? ¿Se está cumpliendo o está por cumplirse? Vamos a ver lo que Jesucristo explica en el libro o el evangelista Lucas, lo dice en Lucas 21:26. Dice Lucas que cuando se cumple esta señal, ¿cómo estarían los hombres? Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Las qué? Las potencias de los cielos. ¿Cuáles son las potencias de los cielos? Si seguimos leyendo en Lucas 21:25, dice que habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. Aquí hay 4 que se unen: el sol, la luna, las estrellas y la tierra. Y dice que como resultado de esta señal, los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Queridos, habrá otras señales más en el sol, en la luna y en las estrellas. Dígame, ¿cuál de estos astros afectan más el mar en la tierra? Y dice que es en toda la tierra, porque dice que los pueblos serán presa de la angustia. Nosotros sabemos que la luna es la que controla las mareas. En la noche, cuando la luna sale, la marea sube. ¿Por qué? Porque pareciera que la luna quisiera sacarse el agua de la tierra. Por eso, por la fuerza de atracción, la marea sube. Pero cuando ya la luna se oculta y sale el sol, la marea baja a su normalidad, porque el sol está más lejano que la tierra. ¿Qué pasaría si un meteoro gigantesco golpeara a la luna y la sacara de órbita y sacudiera la luna? ¿Qué pasaría en la tierra? Sería una cosa que nadie puede solucionar. Peor que esta pandemia que estamos teniendo. Para eso habría una solución cuando inventen una vacuna. Pero para que la luna sea puesta en su lugar y la calmen, ¿quién puede arreglar eso? Nadie. Por eso dice en Lucas 21:25, los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Y sigue diciendo, hermanos, el libro Apocalipsis, que cuando ocurra esta señal, será la última señal de estos sellos, será un momento terrible en todo el planeta Tierra. Ahora, yo les tengo a ustedes 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cuál de esas quieren primero? ¿Quieren la noticia buena o la noticia mala? Ok, vamos a ver la noticia mala primero. Supongo que ustedes quieren la noticia mala primero o quieren la buena primero. Bueno, vamos a ver cuál es la noticia buena, que aún no se ha cumplido esta señal. No se ha cumplido esta señal. Alguien dirá, ay, gracias a Dios, no se ha cumplido. Pero ¿saben ustedes cuál es la noticia mala? La noticia mala es que cuando se cumpla, será, como dicen los gringos, too late. Será muy tarde. Ya no hay chance para nada, no hay oportunidad para nada. Cuando se cumpla la última señal del sexto sello, será muy tarde para tratar de corregir la vida, para tratar de buscar a Dios, para tratar de arrepentirnos. Por lo tanto, ¿cuándo es el tiempo? Ahora. Ahora es el tiempo. Queridos, el final del sexto sello no es otra cosa que el inicio de las últimas 7 plagas que vendrán sobre la tierra. Y voy a tomar algunas declaraciones del sexto sello. Mire lo que dice Apocalipsis 6:14. Que cuando se cumple esta señal, el cielo se desvanece. ¿Qué quiere decir se desvanece? Se desploma o se funde. El cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removerá de su lugar. Lamento mucho por Puerto Rico, San Andrés y otras grandes islas de Inglaterra. Lamento mucho por las cordilleras de los Andes, los grandes montes, el Popocatépetl en México. ¿Qué dice la Biblia? Que todo monte y toda isla se removerá de su lugar. Y en la séptima plaga de Apocalipsis 16, 18 y 19 dice que habrá relámpagos, voces y truenos. Y un gran temblor, otro gran terremoto viene sobre la tierra. Este no es el de Lisboa, es algo nuevo. Y que ocurrirá en la última, en la séptima plaga. Un gran temblor de tierra
ocurrirá cual nunca hubo en la historia y todas las ciudades se desploman, todas, no solamente las ciudades costeras como Nueva York, Houston, como Cartagena, Barranquilla, o como Guadalajara o Acapulco, no, 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 todo se desploma, todas las ciudades del mundo se desploman, todas. ¿Quisieras estar en ese momento allí? ¿Qué va a pasar con nosotros los creyentes? Esta es una señal dada para los creyentes. Y los creyentes no deberíamos sentir terror. Claro que causa miedo, pero no al punto de llegar a tener terror y perder toda nuestra esperanza. Sigue diciendo Apocalipsis 16, 18 y 19 que las islas desaparecen, las montañas se hunden y caerá una lluvia de meteoritos, peor que la lluvia de las estrellas de 1833. Y esta lluvia de meteoritos de 40 kilos de peso cada meteorito caerán sobre la Tierra. ¿Se imaginan ustedes una pedrada de 40 kilos de peso y entrando a la velocidad impresionante a la Tierra? ¿Quién podrá sobrevivir en todo esto? ¿Quién podrá sobrevivir? Dice Apocalipsis 6:15 que los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes y todo poderoso y todo siervo y todo libre. Esta es la gente de Apocalipsis capítulo 13 de los que reciben la marca de la bestia. Dice que toda esta gente se esconderán dentro de las cuevas. Yo no sé para qué van a esconderse dentro de las cuevas si las montañas se van a hundir. Se esconderán en las cuevas entre las peñas y los montes. ¿Y qué le van a decir a los montes y a las peñas? Caed sobre nosotros, escóndanos por favor, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Escondednos. ¿Por qué? Porque simplemente se verá en los cielos la señal de la venida del Hijo del Hombre. Cristo dijo que cuando se cumplieran las 5 señales del sexto sello, entonces aparecería en los cielos la señal del Hijo del Hombre. Ahora, todas las naciones del mundo están viendo que aparece en la nube de los cielos aquel que crucificaron, aquel que rechazaron, aquel que ignoraron, aquel que negaron. Va a aparecer en la nube de los cielos. Porque dice Apocalipsis 6:17, cuando Él venga será un día espantoso. Es el gran día de su ira, el gran día que ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, mire la pregunta final y aquí con esto voy a terminar. ¿Qué va a ser de nosotros en aquel día? ¿Dónde nos podremos esconder? ¿Será que habrá un lugar seguro en la tierra donde podamos escapar de semejantes pedradas de 40 kilos de peso? ¿Será que hay algún lugar seguro en la tierra? ¿Ustedes creen que sea un lugar seguro? Yo creo que sí, sea un lugar seguro. Pero ¿dónde es? ¿Dónde está? ¿Estará en el Cerro de Monserrate en Bogotá? ¿O estará por allá en las selvas del Amazonas? ¿O será que estará aquí en las montañas rocosas? ¿Dónde será ese lugar seguro? ¿Dónde podríamos escondernos? Yo quiero que en este momento ustedes abran sus Biblias o lean conmigo. Yo voy a estar leyendo esto y ustedes quiero que lo repitan conmigo. Sí hay un lugar seguro y ese lugar seguro hay que pagar ese lugar desde ahora. Ese lugar seguro, dice el salmista en el Salmo 91, el versículo primero, dice lo siguiente. Léanlo conmigo. Mientras yo lo voy leyendo, ustedes léanlo conmigo. El que habita, a ver, ¿cómo dice? Repítanlo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que la persona que en ese momento está habitando al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Leamos el versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él nos puede librar de lo que está pasando ahora en el mundo, el COVID-19. Él lo puede hacer. Él puede librarnos del lazo del cazador. Sigamos leyendo. Aquí está el lugar seguro. Dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá. Él se compara con la gran águila de los cielos, la gran águila que cubre sus aguiluchos. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. Entonces, ¿cuál es el único lugar seguro para cuando estén cayendo esas plagas finales, cuando se cumpla la última señal del sexto sello? Es bajo las alas de la gran águila celestial, bajo las alas de Dios.
Bajo sus alas estaremos seguros. Dice el versículo 5, no temerás al terror nocturno, ni a la saeta, a ese meteoro que está volando en medio del día, a esas piedras de 40 kilos de peso. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que huele de día, ni a la pestilencia como el COVID-19, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día destruya. ¿Por qué? Porque tú estás debajo de las alas del Altísimo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. A ver, ¿por qué no soy golpeado por estas piedras? ¿Por qué no soy destruido? Porque tú andas debajo de las alas del poderoso y no te sales, no sacas un pie un poquito afuera a tu izquierda. Porque si tú sacas un poquito el pie hacia la izquierda, te apartas un poquito debajo de la sombra del Altísimo, vas a caer entre los 1000. Y si te sacas un paso, 2 pasos hacia la derecha, vas a caer entre los 10.000. La única seguridad para nosotros ahora es hacer de Cristo nuestro gran castillo, nuestra roca fuerte, nuestro escudo. Hoy tenemos que tomar esa decisión de ponernos debajo de las alas del Altísimo. Sigue diciendo en el versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, y por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Y contigo estaré en la angustia. Te libraré y te glorificaré. Y te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Queridos, esta señal es señal ¿para quién? Para creyentes. Estas señales los incrédulos no las van a creer porque ellos van a dudar. Que el gran terremoto, todo el tiempo vio terremotos. Que la oscuridad del sol, no, eso fue algún fenómeno meteorológico. Que las estrellas caen del cielo, siempre ha habido lluvia de estrellas. Que la gran tribulación siempre han matado gente por causa de la fe. Pero ¿qué me dicen de la última señal? Cuando las potencias de los cielos sean conmovidas. La noticia buena es que todavía no se ha cumplido. La noticia mala es que el que espere hasta ese día será demasiado tarde. El gran llamado que yo quiero hacerles a ustedes es, entreguémosle nuestra vida al Señor. Usted no tiene que creer porque las señales se han cumplido. Usted tiene que creer y yo tengo que creer porque amamos al Señor. No es por miedo que creemos en Él. Si yo por miedo me entrego a Jesucristo, mi entrega es falsa. Eso es como cuando el niño cuando ve el cinto, la chancleta, la correa del papá o de la mamá que lo va a castigar y el niño, ay, perdóname papito, perdóname mamito, yo no lo vuelvo a hacer. Ese arrepentimiento es solamente por miedo al castigo. Nosotros deberíamos respetar a nuestros padres solamente porque los amamos. No los queremos contrariar porque los amamos. Igual pasa con Dios. No es por miedo a las plagas, no es por miedo al sexto sello, no es por miedo a la destrucción que yo me arrepiento, es porque lo amo. Y yo quiero hacer un llamado en este momento a todos ustedes que están allí en sus casas, aquellos que me están viendo desde cualquier lugar en el mundo. Yo quiero hacerte un llamado. Levanta tu mano y dile, yo y mi familia nos entregaremos al Señor. Queremos ser salvos, queremos estar en sus caminos. Aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como el Rey de nuestras vidas. Señor, establece tu reino en mi casa, en mi corazón. Yo quiero servirte a ti, Señor, y te agradezco por estas señales que nos muestran que estamos muy cerca de tu venida. Muy pronto apareces en la nube de los cielos. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos ahora porque a través de tu palabra tú nos muestras cuán cerca estás. Para nosotros los creyentes no creemos por estas señales, creemos porque tú lo dices, porque confiamos en tu palabra. Pero Padre, en la historia está la comprobación. Esto se está cumpliendo ya. Y sabemos que para ti 1000 años son como un día. Si la última señal se cumplió en 1834, ¿cuánto tiempo ha pasado, Señor? ¿Cuánto tiempo ha pasado? No han pasado ni 200 años. Y 200 años son como 5 horas nada más en el reloj del cielo. Padre, hoy te entregamos nuestro corazón. Hoy te pedimos, cúbrenos con tus alas. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a estar bajo la sombra tuya, porque te amamos, porque te queremos servir. Nos dedicamos a ti con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Ten misericordia de nosotros, oh gran águila celestial.
regresa pronto por tus aguiluchos, por tus polluelos, regresas por nosotros, porque queremos estar contigo por toda una eternidad. Derrama tu bendición sobre todos mis amigos y hermanos, esa bendición que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Gracias amigos por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana en esta continuación del inicio del tema del sexto sello. Dios les bendiga.